Bienvenidas, bienvenidos a octava temporada, ¿quién nos lo iba a decir, Rivers? O sea, llevamos 8 temporadas, más de 100 webinars y hoy creo que lo empezamos a lo grande, o sea, lo creo y estoy convencido. Vamos a hablar de qué es antes, si el huevo o la gallina, es decir, qué es antes, la felicidad o el bienestar, o si es lo mismo, felicidad que bienestar. Y creo que para eso contamos con una gran persona y un experto como es Luis Gallardo, fundador de la World Happiness Foundation, que creo que va a ser muy interesante este webinar. Recordar que en nuestra página web tenéis todos los webinars anteriores de las 8 temporadas, si queréis recordar alguno, y empezamos para no robar tiempo a esta conversación tan interesante. La verdad es que, bueno, vamos a tener 30 minutos de conversación, recordar, y 10-15 minutos para que podáis lanzar preguntas a Luis. Es curioso porque utilizamos un hashtag y he puesto Wellbeing, no sabía si pone Happiness Wellbeing, Wellbeing Happiness o solo Happiness, así que he tirado una moneda y me ha salido Wellbeing. Ya veremos cómo terminamos. Y, y nada más, vamos a ver si es lo mismo felicidad que bienestar, de dónde viene la resistencia a la palabra felicidad y bueno, y cuáles son los retos a los que nos enfrentamos. Y con todo esto, pues os presentamos a Luis. Recuerda que me has hecho preparar un cuestionario, ¿eh? He Ahí lo hecho dejo. preparar cuestionarios, sí. Déjame que prepare a Luis y lanzamos la primera pregunta. Luis Gallardo, fundador de la World Happiness Foundation. ¿Qué tal, Luis? Pues muy bien, yo ya vengo sesgado, porque en el nombre de la fundación hay happiness, así que, pero a ver dónde acabamos. Oye, Luis, ¿te parece si nos cuentas en un minuto, qué es la World Happiness Foundation y así arrancamos? Pues claro que sí. Pues mira, la Fundación Mundial de la Felicidad existe ya casi hace 11 años, a la vez que conseguimos un grupo de locos y de locas que Naciones Unidas, con el apoyo unánime de todos los países, más de 194, aprobaran la resolución de celebrar el día 20 de marzo como Día Internacional de la Felicidad. Y luego que países de todas partes, eh, liderados por Bután y con nuestro asesoramiento, proclamaran que merece la pena que la felicidad sea un derecho fundamental y que tenemos que poner los programas y las medidas suficientes como para que las instituciones, los gobiernos, las ciudades, los colegios, las personas se puedan tomar un poco más en serio el tema de felicidad y bienestar y lo lleven a nivel máximo, que es el de sentirse bien, el de estar feliz y el de poder crear entornos y comunidades que lleguen a su máximo potencial. Así que la fundación lo que nos encargamos es de que esas dos resoluciones no se olviden y que se cree una comunidad y un ecosistema por todo el mundo en el que nos podamos ayudar unos a otros a conseguir que la felicidad y el bienestar se conviertan en el comienzo del cambio. Y de ahí nació el concepto capitalismo, que es la filosofía de la felicidad y que es otro de los pilares claves de lo que hacemos en la fundación y sobre eso se extiende todo. Al final hay que tener una filosofía, unos valores y la fundación parte de esos dos pilares, esa filosofía y esos valores de aumentar el número de personas felices en el mundo y disminuir el número de personas infelices. Supongo que Alex, por eso somos patronos de la fundación, que nuestro propósito es que la gente sea feliz y que cada vez se sumen más personas y mira por dónde nos No encontramos. teníamos opción, era ser patronos o cambiar el nombre de la empresa. Tampoco era una decisión difícil. Y estamos muy contentos con tener el Happy en el nombre, o sea que... Sí, sí, sí. Oye, Alex, venga, lánzame la primera pregunta antes de empezar, ¿vale? Que yo creo que así nos sitúa. Vamos a lanzar dos preguntas, una al inicio y otra al final de esta conversación, a ver cómo evolucionamos. Mientras Alex lanza la pregunta, Luis, te voy a hacer una muy fácil.
qué es felicidad y qué es bienestar. Yo creo que deberíamos de empezar por definir qué es cada una de estas palabras o conceptos. Pues muy buena pregunta, ¿no? Y a la vez lanzamos la encuesta. Y la Sí. encuesta es muy interesante, ¿no? ¿Dónde te posicionas? ¿Felicidad o bienestar? Si hay que elegir uno solo, ¿por dónde empezarías? Y es muy genérico, ¿no? Pero bueno, tan genérico como es definir las palabras o los conceptos bienestar y felicidad. Y yo creo que quiero empezar por ahí. Eh, quiero empezar porque son conceptos. Y entonces, esto es lo bonito de la vida, ¿no? Que cuando el ser humano crea conceptos, los tiene que definir, porque si no los definimos, no podemos avanzar en un entendimiento. Por eso hay tanto ruido hoy en el mundo, porque la gente habla de cosas, pero hablamos de cosas diferentes. Unos entienden las cosas desde sus propias percepciones. Y esta es la clave del espacio en el que estamos además. Estamos en un espacio de salud, estamos en un espacio de educación, estamos en un espacio de desarrollo de personas y de comunidades. Eso nos hace crear conceptos. Igual que se creó el concepto del feudalismo o el concepto de el imperialismo, el concepto del comunismo, el concepto del capitalismo, todos son conceptos. Los ismos son felicidades. Y nosotros lo que hemos hecho es crear otro ismo, que es la filosofía de la felicidad. Y quiero empezar por ahí porque estamos en el espacio de definición de conceptos filosóficos. Y esto es muy importante, porque pasar de la filosofía a la ciencia es lo que hacemos desde la Fundación. Incluso tenemos una cátedra de ciencias contemplativas con Javier García Campayo en la Universidad de Zaragoza y ahí intentamos definirlo todo. Entonces, desde un punto de vista que es seguramente la audiencia que tenemos, que es más corporativa, sí que es importante diferenciar felicidad y bienestar, sobre todo para poderlo articular y para poderlo hacerlo operativo. Y aquí yo invito ya a todos los participantes a que pongáis vuestras propias definiciones en el chat, porque esto todavía, y os lo digo, a nivel máximo científico está definiéndose, porque se han definido para poderse medir los dos conceptos, pero a la vez se está aprendiendo las respuestas y se está redefiniendo. Entonces, a nivel básico, el bienestar se refiere a un estado general de satisfacción y equilibrio en diferentes aspectos de la vida, como la salud física, la salud mental y emocional, las relaciones personales, el trabajo, el entorno social, etc. El bienestar implica sentirse bien en esas áreas y tener una calidad de vida satisfactoria. Entonces, fíjate ya todos los elementos que hemos metido aquí. Por un lado es sentirse bien, por otro lado satisfacción, por otro lado es tener un equilibrio. O sea, ya como medimos equilibrio, satisfacción, ya necesitamos un cuestionario con unas cuantas preguntas, ¿no? Por otro lado, felicidad. La felicidad es un estado. En este caso, yo digo que es un estado mental. Es un estado emocional, positivo y subjetivo de ese bienestar y de esa satisfacción. En la definición científica de Wiener es el bienestar subjetivo. Y eso es cómo se hacen las escalas. Pero luego hay calidad y cualidad. Entonces es una sensación de alegría, de plenitud, de estar contento en un momento específico. Y la felicidad puede ser el resultado de experiencias positivas, de logros personales, de relaciones gratificantes. Algo muy importante para mí cuando definimos felicidad es que diferenciemos entre lo que es la felicidad y lo que activa la felicidad. Y yo creo que ahí está el puente entre el bienestar y la felicidad. Porque cuando activo la felicidad, puedo hacerlo a través de diferentes formas. Y esto es realmente lo que se ha investigado. ¿Qué activa la felicidad y qué me hace llegar a un estado en el que estoy bien de manera más objetiva y más subjetiva? Sabiendo, y esto lo aprendemos en estadística, que es muy complicado ser objetivo, porque objetivo viene de objeto.
y nosotros somos sujetos, los seres humanos. Entonces ya tanto el bienestar como la felicidad son subjetivos, por lo que esto ya varía tanto, tanto, tanto. Y luego algo muy interesante en este espacio, además, es que cada vez sabemos más de un espacio que hasta hace unos años ni siquiera hablábamos, que es el subconsciente. Entonces, cuando sé que ni siquiera el 5% de nuestra conciencia es consciente, el 95% está por debajo de la conciencia. Imagínate cuando entramos en el subconsciente y la gente responde de forma subconsciente a las cosas que hace, ¿no? Entonces estamos en un espacio que hay que entender ya no solamente preguntando, sino entrando dentro de usando sensores, usando sudor y medir el sudor, usando el latido del corazón, usando espacios que son mucho más sensoriales, que no tienen que estar en lo que pensamos. Así que bueno, fíjate que lo que he tardado en definir, y cuanto más nos adentramos en el tema, más complicado se hace. Por eso llega un momento que me encanta Happy Force porque simplifico, con caritas y digo pum, 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 así me siento hoy. Entonces, pero eso es lo bonito de donde estamos en este espacio, que no está terminado. Es un espacio que acabamos de empezar, tiene muy poquitos años. Hasta ahora, bueno, yo fui el director mundial de marketing y comunicación y marca, sobre todo, de Deloitte, 12 años, y ni siquiera hablábamos de felicidad. Nosotros el indicador clave dentro de la gestión de marca era orgullo de pertenencia. Y ese era mi KPI clave. ¿Estás orgulloso de pertenecer a esta comunidad? Porque eso es lo que me activaba después el poder conseguir la gente estuviera más orgullosa o menos orgullosa. Sí, bueno, lo dejo ahí. Como habéis visto, son definiciones interesantes que nos sirven para articular después cómo lo vamos a medir. Luis, déjame que sitúe por qué estamos aquí y por qué ha surgido este webinar, porque realmente no tenía pensado hacer un webinar hoy y vamos a empezar la semana que viene. Y mientras sitúo la conversación, te dejo tiempo que leas el chat porque hay definiciones bastante interesantes. O sea, estamos aquí porque hace una semana empezamos a intercambiar unos WhatsApps tú y yo y llegamos a un punto en el que vivíamos lo mismo desde perspectivas diferentes, por decirlo de alguna forma, ¿no? Tú lo vives desde la fundación, ¿no? De ese transmitir que cada vez haya más personas felices en el mundo, en diferentes ámbitos, ciudad, escuela, empresas, y nosotros vivimos desde la empresa, en el que intentamos que las personas en el trabajo también sean más felices y trabajamos con organizaciones. Y hubo un punto en el que coincidimos, en el que a las empresas le hablamos de felicidad o bienestar según la sensibilidad que tengamos o que tenga la organización. Y lo que sentimos ambos es que aún no estamos preparados para utilizar la palabra felicidad. Entonces, parece que estamos tendiendo más a hablar de bienestar porque parece que todavía hay un rechazo a la palabra felicidad. Y de hecho, no sé si has escuchado un poco la coña que ha comentado Alex al inicio, que es muy feliz porque tenemos la palabra happy. En los inicios de Happy Force, que llevamos 8 años, tuvimos una conversación para quitar la palabra happy del nombre porque hacía daño. Porque a nivel comercial, tú te acercas a una empresa, Happy Force, anda, vete por ahí. Happy, vete por ahí, que esto es una empresa que aquí de Happy en tu casa. Y ha sido más de una vez que hemos estado en estos años diciendo, Dios, esto igual nos hace más daño, lo único que hemos vuelto, una y otra vez nos hemos enganchado. Digo, no, si va conectado con el propósito, esto va de felicidad. Lo que pasa es que, como dice Sergio, muchas veces utilizamos el puente de, bueno, bienestar, compromiso, Satisfacción, o sea, acción. Luis, la palabra es ¿por qué esta resistencia a felicidad? O sea, ¿por qué? Porque, no sé, es lo mismo, o sea, estamos hablando lo mismo, bienestar de las personas, o sea, el cuidado de las personas realmente es lo que estamos hablando, o estamos centrándonos en la persona, ¿no? Que es lo importante. ¿Por qué esta resistencia? Me encanta la reflexión, porque en realidad, y por eso tenemos el Foro Mundial de la Felicidad, por eso tenemos tantos eventos, por eso tenemos tanto diálogo. Y cuanto más diálogo, mejor. Y cuanto más gente que esté en contra de lo que decimos, mejor. Porque es la forma en la que podemos ir más profundo en la filosofía. Por ejemplo, cuando tú miras libros
tan importantes como la Bhagavad Gita en el hinduismo. Una vez tienes el libro, lo más importante son los comentarios a cada uno de los versos, o en el sufismo, cuando hablas de Rumi, porque al comentar, alguien puede comentar el comentario y alguien comenta el comentario del comentario. Entonces, como estamos en un espacio emergente, lo mejor que nos puede pasar a todos es hablar. Entonces, yo quiero volver a la filosofía y puedo hablar y quiero hablar de la resistencia a la felicidad desde un punto de vista filosófico. Y yo soy politólogo, sociólogo, por lo que me he leído miles de libros de filosofía y sigo haciéndolo. Pero hay dos corrientes muy importantes que están dentro del acervo cultural, especialmente de Europa, pero del mundo entero, que es el existencialismo y el nihilismo. Entonces, el existencialismo y el nihilismo han entrado en nuestra cultura de una forma muy sutil. El existencialismo, bueno, pioneros como Soren Kierkegaard o Nietzsche, Jean-Paul Sartre, El poder y la nada. Esto es muy importante porque Son gente muy feliz todos estos, ¿eh? Exacto. Son gente muy feliz. Claro, Está muy bien, pero si necesitas motivos para suicidarte, te los relees y no te faltan motivos. claro, pero ¿sabes por qué hay tanta infelicidad en el mundo? Porque la gente está perdiendo la noción de para qué vivo. Por eso es tan importante rescatar de dónde nace el existencialismo, porque al final se centra en la idea de que los individuos son responsables de crear su propio significado y propósito en la vida. Entonces, si somos responsables de crear nuestro propio significado y propósito, la felicidad no es un objetivo en sí mismo, es una consecuencia de vivir auténticamente y en consonancia con los valores y las elecciones personales. Yo creo que aquí está la clave de la resistencia. Somos responsables de crear nuestro propio propósito y valores, por lo que no me vengas a decir que tengo que ser feliz. ¿Vale? Entonces, eso filosóficamente creo que está totalmente engranado. Entonces, cuando voy a una empresa y en la empresa me dicen, bueno, además de trabajar tienes que ser feliz, uf, me lo tomo como ya lo que me faltaba. Es que me dijeran lo que tengo que hacer. ¿Vale? Cuando es algo que, que va dentro de mí mismo. De hecho, Entonces, Luis, desde la perspectiva del liderazgo, también lo que nos encontramos es, y tal vez está vinculado de una manera más terrenal, con esto, o sea, más aterrizada, es que cuando hablas de felicidad, generalmente lo que sueles pensar es, tío, la felicidad es una cosa individual, lo que tú dices, es una cosa tuya, yo ahí no me puedo meter. Entonces, yo lo que sí puedo hacer es trabajar en darte un entorno que contribuya a tu bienestar. Ok, y eso lo puedo entender porque es algo el que yo puedo influir en ese bienestar, pero yo influir en tu felicidad, que luego cada uno tiene su opinión personal, yo creo que aunque cada uno tenemos una corresponsabilidad, o sea, tenemos una responsabilidad de nuestra felicidad, pero yo también puedo influir en la tuya, en base a lo que haga. Y ahí tengo que entender la responsabilidad de mis actos y cómo soy en los demás, ¿no? El impacto que tienen en los demás. pero en este caso lo interesante para nosotros también es de dónde viene la resistencia y hay que entenderlo. Entonces, yo creo que una de las claves está en este concepto de existencialismo. Y ese concepto de existencialismo cada vez se desarrolla más porque está relacionado con la libertad. Entonces, déjame ser libre de decidir lo que yo quiera decidir. Y entre ello puede ser que hoy sea feliz o no. Pero no me digas que tengo que ser feliz todos los días a todas las horas. Porque además eso está en contra de lo que es la naturaleza de la felicidad, que es un estado temporal. Es un estado como una onda. Hoy estoy arriba, abajo, pero no solo hoy, es en un minuto. Estoy arriba, en un minuto estoy abajo. Hormonalmente, sabemos que la felicidad está totalmente condicionada a qué química nos suministra el cerebro. Si estoy en plan dopamina, o estoy en plan endorfina, o estoy en plan cortisol. Entonces, si yo inyecto cortisol y sé que 3 minutos de noticias negativas ya me han inyectado un cortisol para 3 horas y media. Y voy a estar alerta el día entero. Pero si meto dopamina, oxitocina con un abrazo, simplemente el abrazo genera una oxitocina que es brutal. Y eso me hace estar en calma y y sentirme seguro, ¿no? Entonces, una vez que entendemos que esta barrera, desde mi punto de vista, viene desde corrientes muy centradas en el individualismo, en el existencialismo
y en la libertad, entonces ahí es donde ya tenemos que entender qué hacemos. Porque algo muy importante para personas que estamos en este espacio es que entendamos que la felicidad y el bienestar son buenos. No solamente son buenos para uno mismo, sino para nuestras comunidades. Y eso es donde hemos apostado desde la fundación de forma kamikaze, casi. Y es, no solamente es bueno, es que es un derecho. Es que es un derecho. Es que no me quites el derecho de ser feliz. Porque igual que yo puedo tener una resistencia a que tú me digas que sea feliz o no, lo que no podemos negar es que todo el mundo se merece en un momento determinado de la vida o en todos los momentos de la vida ser feliz. Y no solamente ser feliz, sino no ser infeliz. Entonces, claro, esto ya es filosofía también, porque lo que decimos es, oye, que la felicidad es un derecho. Y si la felicidad es un derecho, además un derecho fundamental, que está relacionado con la libertad de miedos, en este caso, y con la conciencia, a elevar la conciencia. Entonces, ¿cómo hacemos desde la sociedad, desde el gobierno, desde las ciudades, desde las empresas, para garantizar que las personas en el lugar de trabajo pueden ser felices? Entonces, ya le das la vuelta, porque entonces dice, bueno, ¿cuáles son las condiciones que tengo que trabajar? Claro, o sea, si no he entendido bien, la manera de vencer la resistencia es decir, oye, yo tengo derecho, a mí no me obligues a ser feliz, esto es una decisión mía, entonces tú estás diciendo, no es una obligación, no es una obligación, pero es un derecho y yo tengo que cuidar de que tú puedas ejercer ese derecho, en el fondo. Y entonces esa es la manera en la que tenemos de vencer esta resistencia cuando llegas y hablas de felicidad, que parece diciendo, oye, no, ahora resulta que yo voy a tener que ser feliz y no porque tú lo digas, no porque tú lo digas, ahora resulta que... Y así vences esta resistencia. Claro. Entonces tú Entonces, le das la opción, la gente tiene, por supuesto que tenemos las opciones de matarnos, o sea, por eso el nivel de suicidio está a un punto que es increíble lo que está pasando. Yo vivo en Estados Unidos, ahora mismo el 57% en el último estudio del Centro de Enfermedades y de Salud, el 57% de las niñas adolescentes no tiene esperanza por el futuro. El 30% de las niñas adolescentes están pensando en suicidarse. Coño, está. Esto supera en mucho el concepto de existencialismo y es, déjame encontrar mi propia vida, pero es que vivimos en un sistema ahora mismo que ya desde que nacemos tenemos que ser algo, pero no ser feliz o estar alegre, tenemos que ser bombero o tenemos que ser empresario o tenemos que tener $1.000.000 en el banco. Entonces, hemos llegado a poner tanta presión a la gente que en este caso el dato es estremecedor, estremecedor. Y lo que está pasando en España es muy parecido. Gracias, se está hablando de líneas de apoyo emocional, de apoyos de salud mental, se está reconociendo la salud mental como un tema estratégico. Y ahí es donde entre todos tenemos que hacer algo, porque si estamos de acuerdo que la felicidad es un estado mental, entonces estamos hablando de salud mental. Y la salud mental tiene muchas condiciones y muchos elementos. Y esos son los que nos llevan al bienestar. Porque cuando tú hablas de bienestar, y aquí sí que se mete la OCDE con los índices de calidad de vida, se meten muchísimos empresarios. El wellness y el bienestar, de esto se lleva hablando muchísimos años. Y sabemos, incluso hemos trabajado, en este caso tenemos el curso de director general de bienestar con la oficina del ministro de Salud, que es el cirujano jefe de Estados Unidos. Hemos identificado los 5 áreas estratégicas con 25 elementos súper claros en los que se puede trabajar para mejorar las condiciones laborales y que están relacionadas con que la gente tenga el derecho a ejercer el derecho de ser feliz más o menos en un momento determinado. Entonces, aquí el bienestar nos ayuda. Nos ayuda porque, igual que en la felicidad tenemos que encontrar los activadores, ¿qué activa la felicidad y qué desactiva? En el bienestar tenemos que hablar de las condiciones. Y hablamos de las condiciones que nos permiten crecer. Entonces, imagínate que somos semillas
y tenemos el potencial de ser árboles. Bueno, no podemos cortar el potencial de una semilla de ser árbol, pero necesita el agua adecuada, necesita la luz adecuada, necesita el suelo adecuado. Entonces, la felicidad no es el suelo, la felicidad no es el agua, la felicidad no es el sol. Esos son los activadores de la felicidad. Pero sin embargo, desde un punto de vista de bienestar, yo me puedo cuidar muy bien de tener el agua adecuada, de tener el sol adecuado y de tener la arena o los fertilizantes adecuados. Entonces, estamos hablando de esto, estamos hablando de qué agua necesito, qué fertilizante necesito y cómo eso me permite de forma natural sacar lo que ya llevo dentro, que es que la gente viene cargada con felicidad. Está dentro de nosotros. Luis, a ver si lo he entendido el enfoque, porque yo donde estaba encallado es, o sea, me ha gustado mucho, ¿no? Como comenzabas y decías, hombre, el rechazo a la felicidad viene de este existencialismo, de esa sensación de decir, oye, que disculpa, que tú no me obligas a ser feliz, que esto es una cosa que lo decido yo. Entonces, en el momento que te sientes forzado, dices, ok, no. Y tú dices, no, hay que reformularlo, la felicidad es un derecho porque tú puedes ejercer. Hasta ahí correcto. Y entonces, yo aquí lo que estaba pensando es cómo los demás, y puede ser en un entorno, en tu entorno amigos, familia, o puede ser en una organización, ¿no? Desde un punto de vista de liderazgo, claro, yo lo que puedo hacer es contribuir a crear el entorno en el que tú puedas ejercer ese derecho. Y en función de cómo monte el entorno, te estoy poniendo las cosas más fáciles para ejercer esa libertad que tú tienes de ser feliz o no, que es este ejemplo, ¿no? Que estabas poniendo de la planta de, oye, yo te puedo poner una buena tierra, un buen abono y te puedo dar luz. Luego ya tú ejerces esa libertad que tú tienes de si quieres ser feliz o no, ahí yo ya no me puedo meter. Pero al menos creemos ese entorno que permita que esto ocurra. Exacto. Me flipa, me gusta mucho el approach. Mira, si miramos cómo se mide la felicidad y el bienestar, hay escalas para todo. Y aquí podemos poner en artículos y podemos compartir todas las escalas que existen, hay muchas. Pero a mí me gustan dos ejemplos diferentes. El World Happiness Report mide, en este caso, es un ranking de países, pero luego lo interesante no es el ranking, son los artículos, en calidad y en profundidad. Pero en este caso, una pregunta que hace Gallup y luego la relaciona con otras 5 indicadores es ¿cómo estás de satisfecho con la vida? Es una pregunta directa de satisfacción, ni siquiera de felicidad. No te preguntan cómo estás de feliz con la vida, es cómo estás de satisfecho, de una escala de 0 a 7. Eso es una forma de preguntar, es tú, nivel personal, ¿cómo estás de satisfecho? Luego ya Ed Diener baja otras 3 preguntas más y te preguntan, pero son preguntas directas. En Bután, el índice de felicidad, que es Gross National Happiness, y es una de las bases en las que hemos contribuido a crear, por un lado, y a evolucionar, no hablan de si tú estás satisfecho o feliz con la vida o no. Hablan de los 49 elementos que condicionan que tú florezcas o no florezcas. Y la medición va sobre esos elementos. Entonces, fíjate qué interesante, porque es el mismo debate, bienestar, felicidad, no, hay que hacer las dos. Hay que irse a una y preguntar. Luego, como sabemos que está en el subconsciente, hay que intentar llegar al subconsciente para que la gente responda sin responder, de alguna forma. Y aquí en kinesiología lo sabes, te tocas el músculo, incluso puedes llegar a sentir la vibración, el subconsciente colectivo, esto es muy interesante. Pero luego midamos las condiciones. Y entonces hay tanto ya escrito y somos tantos como vosotros, patrones y expertos en el mundo que siguen evolucionando la ciencia del bienestar y la felicidad, que no hay excusa para decir, no, es que esto para mí no es importante. Bueno, pues quieras o no, es importante, porque la gente necesita ser feliz, porque si no, no evoluciona en su pleno potencial. Y esto lo sabemos a nivel filosófico y lo sabemos a nivel científico. Entonces, el que todavía se niega es porque está clavado a ese existencialismo atroz que no te deja expandir. Pero fíjate que hay dos formas de medir. Por un lado, a ti directamente te pregunto o mido el entorno y las condiciones y sobre eso saco unas conclusiones.
Bueno, esto, Luis, estaba leyendo aquí, bueno, te estaba escuchando y leyendo el chat que estaba muy activo. Fíjate que Ruth decía aquí al final, ¿no? Total, que la alegría genuina en los niños. No sé si recuerdas, Luis, ayer en el grupo de WhatsApp que tenemos de patronos, que Paloma decía que la felicidad es una condición innata que nace con nosotros y que el gran problema es que es la sociedad la que la va ahogando y la que la va ocultando. O sea que y luego he leído por aquí, he leído por algunos artículos que me he estado leyendo antes de empezar esta webinar, que te decía, puedes alcanzar el bienestar cuando es posible que vayas a la oficina y seas tú mismo, con tus debilidades, tus sufrimientos, tus enfermedades a veces, sin barreras y siendo aceptado. Perfecto, me encanta. Mira, hay 6 elementos clave y estos los tenemos medidos. Indeed, que sabéis es empresa de recursos humanos, ya tiene millones y millones de encuestas. Y luego, por otro lado, la encuesta que hacemos juntos, Happy Force, World Happiness Foundation, que nos ha dado muchísimos datos. Pero hay 6 elementos que para mí extraigo de todo lo que hemos aprendido, que son claves para ser más felices en el trabajo. Uno es que cobre lo suficiente como para no estar ahogado, como para poder relajarme. Entonces, la gente que no cobra suficiente en el trabajo tiene muchas posibilidades de dinamitar su felicidad a nivel directo. Entonces dices, ¿el dinero da felicidad? Sí, claro, por supuesto que la da. Si no me da y no me cubre las necesidades básicas, tengo un problema serio. Una vez que tengo eso cubierto, el siguiente elemento clave es el aprecio, el apreciar, el ver a los demás. Entonces, imagínate la empresa lo que puede hacer a nivel de apreciar a los demás. Este veo, es lo que estabas diciendo, es creo un entorno en el que tú puedas desarrollarte con tu vulnerabilidad, con tus retos. Esto es un entorno de aprecio. Apreciamos lo bueno y lo malo, lo débil y la fortaleza. Una vez que tenemos esos dos, que son el condicionante brutal de todo, saltamos a otros 3 niveles y son niveles intangibles absolutos. Uno es la energía del espacio. Es hasta qué punto vengo y hay buen rollo. Noto que esto es un equipo ganador y esto lo vemos en el deporte. Ves el equipo que va a ganar y el que no, porque es que lo ves, o sea, lo notas. Esa energía que para algunos es difícil entender, para los que hacemos deporte es muy fácil. Y entonces tú entras en una sala de entrenamiento y ves el equipo que tiene buen rollo y que va a ganar y el que no. Eso es la energía. Luego está la pertenencia. Y eso es lo que nosotros medíamos en Deloitte. Orgullo de pertenencia. Estoy orgulloso de pertenecer a este espacio. Siento que pertenezco a este espacio. Y luego el tercero es el propósito. El alineamiento de mi propósito personal con el propósito empresarial y viceversa. Entonces, fíjate qué 5 elementos tan bonitos que ya nos dan una pista muy grande, totalmente relacionado con lo que está diciendo eh, en el chat. Y luego, por otro lado, lo que decía Ruth, por supuesto que el ser humano nace por defecto, nace cargado, ¿vale? Pero no todo el mundo nace cargado de la misma forma. Y esto se ha estudiado a nivel genético. El condicionante de la felicidad es grande. Y no solamente el genético, sino el de los ancestros, el que nos trae esa energía ancestral en la semillita que nace, de la que nace un ser humano. Entonces, pero sabemos también que la genética no es que nos determine, lo que nos determina es el entorno, la activación de la genética. Entonces, los entornos nos activan a nivel epigenético la genética. Entonces, es el entorno el que realmente me activa. Entonces, si el entorno es bueno, me va a activar unas partes de los genes que me van a hacer avanzar más o menos. Me van a hacer o permitir ser más resiliente o menos. Pero el entorno es activador de mi condicionante genético. Y por otro lado, esto ya también es nivel filosófico, pero a nivel científico se ha estudiado mucho más y es el condicionante de ser buenos o malos por naturaleza, ¿no? Entonces hay un estudio que a mí me encanta, el estudio del altruismo,
de John Sloan que habla de entre dos personas, si tienen que sobrevivir dos personas que no se llevan bien, gana la egoísta. Entre dos personas, gana la egoísta. Pero entre dos grupos, gana el grupo más altruista. O sea, entre dos personas gana el egoísta, entre grupos gana el altruista. Ese es el mundo que vivimos nosotros. Vivimos en un mundo de altruismo, en el que cuanto más altruistas somos como comunidad, más avanzamos. Y por eso somos 8.000 millones de personas en el planeta. Y se calcula que vamos a ser 10.000 millones en los próximos 20 años. Entonces, estamos hablando de que por naturaleza hay un condicionamiento de alegría, de felicidad, con el que venimos cargados. Por otro lado, venimos cargados genéticamente. No todo el mundo tiene las mismas posibilidades de ser felices. Por eso hay que trabajarlo. Y por otro lado, las condiciones y el entorno realmente definen quién soy en sociedad. Y ser en sociedad es ser. Luis, lo que me he dado cuenta es que 30 minutos, la verdad es que yo creo que solo nos daba para hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Después de vacaciones. Podríamos estar aquí hora y media, te iba a decir hora, pero una hora y media mínimo. Yo sí voy a pedir después de esta conversación, que llevamos como 38 minutos, a ver si Alex es capaz de estar tomando notas, responder al chat y lanzar la última pregunta que teníamos, a ver si puedes hacerlo todo al Es mismo que tiempo. estoy ahora mismo en shock. Estoy en éxtasis procesando todo lo que ha hecho Luis. A ver si lo puedes hacer. Ahora mismo. Madre Eh, mía. y Hola, tengo la aquí puta. varias preguntas, si no se me ha escapado alguna. O sea, si se me ha escapado alguna, porque voy a intentar lanzarle todas las preguntas a Luis, por favor, volverla a escribir en el chat. Ponerla, si, no, si la ponéis en la sección de preguntas y respuestas es más fácil, porque en estas circunstancias que nuestro cerebro colapsa, nos ayuda un montón el tener. Hola. Mira, voy a compartir. ¿Qué hago? No, todavía no No, comparto el haz la slide. pregunta y luego compartimos. Haz la pregunta y luego compartimos ya para cerrar. Luis, mientras hacemos otra vez la pregunta, para terminar, dos preguntas que hemos empezado a hacer. ¿Qué libro nos recomendarías y por qué? Y un o una ponente que te gustaría que invitásemos aquí a estas conversaciones. Bueno, libros, a mí me encantaría que entre todos evolucionáramos el que hemos escrito Javier García Campayo, psiquiatra, y yo, sociólogo, sobre el MIWI, el yo, nosotros, dentro de lo que llamamos capitalismo. Entonces, y por cierto, a todos los que estáis aquí tenéis regalado el primer capítulo en audio y en texto, por si os interesa. Ahí Sergio ha compartido el link. Entonces, capitalismo. Y luego, me encantaría profundizar en estas temáticas con alguien que lo tiene muy claro a nivel teórico y a nivel práctico, porque lo ha implementado y es Paloma Fuentes. Entonces, Paloma fue una de las primeras directoras de felicidad y de bienestar de España y lo que ha hecho es magnífico y aparte tiene libros y es patrona de la fundación, así que Paloma. Muchísimas gracias. No sé si preguntarte, Luis, mientras seguimos recibiendo votos, no sé si preguntarte, entonces, después de toda esta conversación, ¿qué fue antes, si la felicidad o el bienestar? Yo he estado leyendo, no sé si estarás de acuerdo con esta, no sé, línea temporal, y he encontrado como que de 1990 a 2000 se hablaba de el placer en el trabajo. eh, Eso ahora mismo tiene unas connotaciones muy chungas. sí, o sea, el Ahora placer. mismo no se puede hablar. Esto hasta Decía el luego que hemos hablado sobre felicidad en el trabajo y ahora estamos hablando de bienestar en el trabajo. O sea, ¿estás de acuerdo con esta línea temporal? ¿Hay otra o ahora mismo se solapan felicidad y bienestar? Bueno, yo creo que llevamos 11 años como poco, pero la corriente de psicología positiva, y eso es muy importante, no hemos hablado de psicología positiva, pero esa es la ciencia de la felicidad. O sea, si hablamos tanto de felicidad hoy, es gracias a la corriente, y justo tengo una entrevista que le hice la semana pasada, Ellen Langer, que fue la primera mujer psicóloga en Harvard y ella es la madre de la psicología positiva, igual que puede ser Csikszentmihalyi Jackie con el concepto de fluidez o Martin Seligman con el concepto PERMA. El mindfulness, lo que es
el darme cuenta de por qué pasan las cosas. Con el Erlanger, la salud está en el cuerpo, o con el concepto PERMA, lo que hay ahora y no había hace 12 años es ciencia, tanta ciencia como hay ahora. Entonces hemos explorado los conceptos de gratitud a nivel científico, el concepto de perdón, el concepto de compasión, cada vez hay más cosas. Entonces sí que ha habido una evolución y esa evolución se ve apoyada y nos da argumentos a todos para poder hablar de las cosas. El reto, da igual la época en la que estemos, de bienestar, de felicidad, de placer, de orgullo, lo que sea, es para todos nosotros, es no hablar de ello, sino serlo. Porque la gente habla, 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 pero no lo es. Entonces, este es el gran reto Bueno. para crear credibilidad y congruencia en este espacio. O eres felicidad, o eres bienestar, o no vas a conseguir tu objetivo. Entonces la gente, y lo hemos visto en muchos cursos, y nos vienen, es que no soy capaz de vender un programa de felicidad en el trabajo, es que no soy capaz de hacer un plan estratégico de bienestar. Bueno, empieza cultivándote a ti mismo, tírate unos años hasta que llegues a un estado como el de Alex y Sergio, en el que disparo, o sea, no tengo que hablar porque ya lo soy, o sea, ya está. Entonces, es muy importante el aspecto de ser y entrar en uno mismo. Lo que sí veo ahora mismo es que la compaginación de felicidad y bienestar es muy interesante y muy estratégica. Entonces yo no me decantaría solo por uno. Yo crearía el híbrido, el yin-yang de los dos, porque el bienestar, por ejemplo, el programa que tenemos ahora mismo de director general de bienestar, va al máximo nivel. Al máximo nivel significa, cuando yo estoy con mi dirección, como yo he estado en grandes empresas, tú quieres un plan estratégico. Entonces, dame un plan estratégico en el que voy a aumentar algo. Entonces, ¿qué quiero aumentar? Quiero aumentar que los clientes, cuando hablen de mí, hablen bien. Vale, pues, ¿qué voy a hacer para aumentar eso? Entonces, te das cuenta que para aumentar eso, en todos los sentidos, necesitas que la gente dentro de la empresa se lo crea. Necesitas que la gente dentro de la empresa dé su máximo. Y para dar el máximo tienes que estar feliz. Y para dar el máximo tienes que tener las condiciones que te favorecen el bienestar. Entonces, como puedo elegir, porque me has preguntado y me has invitado a hablar aquí, yo te diría que elegiría las dos. Elegiría las dos interconectadas. Las dos interconectadas. Y las haría una. Sería un poco alquimista. Yo haría alquimia y mezclaría la una con la otra, porque en realidad las dos son lo mismo, pero una es subjetiva, la otra más objetiva, una son condiciones, la otra es esencia, una está en la mente, la otra está en otras partes. Así que esa sería mi respuesta. Venga, nos quedamos con las dos entonces, Luis. Eh, antes de terminar, es muy curioso, estaba viendo aquí ahora los resultados de la encuesta. O sea, hemos hecho la misma pregunta al inicio y al final. Y han respondido casi el mismo número de personas. Un voto arriba, un voto abajo solo. Entonces, fíjate, en la primera. No, creo que se ven los resultados, ¿no? Sí, Estos compartimos los resultados de la primera. Fíjate, esto es la primera pregunta, ¿eh? 53% bienestar, 47% felicidad. ¿Vale? Esta es la primera. Así, sí, exacto. Felicidad 47, bienestar 100. ¿Vale? La segunda, 34 bienestar, 66 felicidad. Bien, happiness wins. Bueno, o sea que Vamos. has convencido para que Happiness win. Happiness win y voy a volver a compartir los resultados y que le haya dado la vuelta a la primera encuesta. O sea, que tienes poder de convicción, Luis, que lo sepas. y eso que yo venía a hablar de bienestar. Aquí deciros, estaba por aquí creo que Ruth preguntando a ver, creo que era Ruth. eh, Alguien ha preguntado por formación, es que claro, se me ha perdido en el chat, etcétera. Que Pero si mira lo que dice Maika, Sergio, me encanta lo que dice Maika. ¿No sería la alquimia del bien ser? Mira, Sí, me gusta, me encanta.
Es la alquimia. La palabra clave es la alquimia. La alquimia es convertir el agua en oro. Es transformar molecularmente las cosas para que salgan maravillas, ¿no? Eso es el reto de este espacio, de todos los que estamos aquí. Tenemos que ser alquimistas y tenemos que hacer de la infelicidad felicidad, del estar mal, estar bien, y del ser, como dices tú, y meternos en el bien ser, ¿no? Pero la clave es la alquimia. Nos Perdón, quedamos con alquimia. Luis, muchísimas gracias